Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos y a cada uno. Miri, para mí es un gusto también saludarte, Graciela, muy especialmente, a Nancy desde Chaco. Sé que hay gente que nos está, a pesar de la hora, que nos está escuchando y viendo desde España. Bueno, no quiero entrar a mencionar porque seguramente la vista me va a fallar y voy a dejar a alguno sin saludar. Yo creo que conozco a la mayoría y a los que no conozco y que han sido invitados en esta oportunidad de otra manera, han sido invitados desde CESAN, desde el Centro de Estudios de Endocrinología, Salud, Alimentación y Nutrición. Les agradezco la participación. Les quiero comentar que este ciclo de webinars o talleres online lo hemos comenzado el 8 de julio voy a leerles cómo recuperar el peso durante la cuarentena. Este taller, este webinar, contó con la participación de 2 licenciadas en nutrición y quien les habla, y lo que vamos a estar haciendo en esta oportunidad es enviarles a todos los nuevos participantes de este taller el webinar anterior. Bueno, antes de dar por iniciado el tema que a mí me toca comentarles, me vuelvo a hacer la pregunta que me hice la vez anterior. ¿Por qué las personas están participando? ¿Qué es lo que las motiva? ¿Y qué es lo que nos ha llevado a nosotros a hacer estos talleres? Cuando van a ver los que han participado anteriormente que hay algunas cosas que reitero. ¿Por qué? Por curiosidad, porque quizás tienen confianza en quienes lo dictan, porque no quieren aumentar más de peso, porque quieren mejorar su salud, porque quieren sentirse más acompañados en un proceso de cambio que quizás están haciendo en esta etapa. Están usando, como les dije la vez pasada, jugando a favor con la cuarentena. No todo es tan malo. Aprender sobre alimentación, aprender sobre medicina hablado para la gente, para el paciente, para la persona, que se sientan acompañados en este proceso de cambio y al mismo tiempo porque también tenemos un descontrol alimentario, como dije la vez pasada, en este caso un descontrol emocional. Para dar, André, si es que estás de acuerdo, aprovecho para agradecerle la participación y la colaboración a Marina y a Juan Cruz desde el punto de vista técnico. Les cuento que en esta oportunidad me acompaña la licenciada Albanese. Te agradezco, Florencia, tu presencia en esta charla. A mí me va a tocar hablarles de cuál es la verdadera relación entre la comida y la ansiedad, la angustia. Y por otro lado, también les voy a hablar por qué nos cuesta a algunos, les cuesta más que a otros hacer estos cambios. Y voy a volver a reiterar algo que dije en la charla anterior. André, ¿puedo dar por iniciada este taller? Sí, así es. Estamos en 69 participantes, así que ya creo que es un buen número como para arrancar. Bueno, les agradezco, reitero, este taller, nuestro cuerpo y nuestras emociones durante la cuarentena. Habiendo dado una pequeña introducción, reitero, yo divido la cuarentena hoy ya en 3 etapas. Una primera etapa de estrés o de hiperactividad. De hiperactividad,
Yo diría que estábamos divertidos, porque era algo nuevo, por muy asustados que estuviésemos, por mucho que nos decían cosas medios peligrosas, hoy, con el correr del tiempo, con el correr de los meses, si miran para atrás, fue algo hasta que, si se quiere, divertido, algo novedoso si no fue divertido, porque cocinábamos, comíamos, limpiábamos, no sé, nos intercambiábamos mails, hacíamos un montón de cosas nuevas, dormíamos. Vamos a ver que el dormir, que es el primer alimento del ser humano, también estuvo presente en esta etapa. Aprovechamos para descansar más, teníamos más somnolencia, pero cuando empezó a promediar el mes y medio, 2, yo considero que entramos en una etapa de caos. ¿Por qué le llamo de caos? Porque apareció la pena, apareció la tristeza, empezó a aparecer la angustia. ¿Cómo seguimos? Empezaron los problemas, no tan solo los problemas económicos, sino aquellos problemas. Ya no nos hacía tanta gracia los chistes, ni compartíamos tanto las cosas, los saludos que hicimos en una primera etapa. Entonces, yo le llamo etapa de caos. En esa etapa empezó a aparecer el insomnio, porque dormíamos menos, porque empezamos a alterar las horas de sueño, porque veíamos, nos acostamos a las 1, 2, 3 de la mañana, nos levantábamos a las 10, a las 11, no digo aquellas personas que trabajan desde su casa con el home office, pero sí se alteró el sueño. Hasta que apareció esta tercera etapa, que es la que estamos transcurriendo ahora, que yo le llamo la etapa rebelde, la etapa de rabia, una etapa en la cual quiero decir que adherimos a todos los consejos de la OMS, del distanciamiento social, del uso del barbijo, de las medidas de higiene, pero a pesar de eso no queremos saber más nada. Es como que nos rebelamos, estamos enojados y no estamos muchas veces acatando cosas. Nos dicen que estamos en etapa del pico y sin embargo no estamos haciendo, no digo todos, pero muchas personas no están tomando las medidas de precaución que debemos tomar. Entonces uso este espacio para decir y advertir que debemos tomar cuidado, por muy enojados que estemos. Por eso nos pareció justo hablar de cómo nos sentimos, no tan solo de cómo nos sentimos frente al hambre, frente al alimento, sino cómo nos sentimos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras sensaciones, el sentir. Empiezo diciéndoles que el nacimiento del ser humano, de nosotros, nos marca la etapa de la oralidad. Es ahí donde aprendemos, nos enseñan a calmar el hambre y además nos acercan al placer del contacto materno. La mayoría de los seres humanos gozamos del privilegio de contar con una madre biológica o no, pero que nos acerca el biberón o la teta, y eso es la oralidad, y que al mismo tiempo el contacto con el olor, con la piel. En resumen, la comida, ahí empezamos a aprender que nos tranquiliza. Después hablaremos del placer. ¿Cuál es la segunda cosa que aprendemos? Empezamos a socializarnos. A medida que crecemos, empezamos el contacto por fuera de nuestros padres, nuestros hermanos, de nuestro ámbito familiar. Y empezamos a asociar. Comer es sinónimo de socializar y de festejar, ¿por qué no? Entonces es un acto, comer es un acto placentero. Y el placer tiene que ver con reunirnos. Es el otro
yo no sé, la licenciada va a hablar mejor que yo, no sé si es, corríjame usted, instintivo el asociarse, porque es de los animales, y somos animales, ¿cierto? El asociarnos. Nada más que los animales, que no es el ser humano, se asocia, se agrupa, pero nosotros nos agrupamos para comer, para divertirnos. Entonces, ahí aparece el hambre como señal orgánica que nos avisa que tenemos que reponer las reservas energéticas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos gastando, ya vamos a ver cómo, ya les voy a explicar, las reservas, lo que hemos comido, y empezamos a bajar estas reservas, aparece una señal orgánica que nos dice tenemos que comer. Ahí intervienen factores químicos, hormonales, y ahí aparece el centro del hambre y el centro de la saciedad. Ahora permítanme que yo les diga que no siempre se come por hambre fisiológico, por necesidad física. O sea, aquí me detengo a decir algo. No quiere decir que no comamos por una necesidad fisiológica, sino que el ser humano, el hombre, es el único ser viviente que además de comer porque necesita fisiológicamente, tiene otras razones por las cuales come por fuera de la necesidad fisiológica. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando al perro nosotros le hacemos una monería o le mostramos comida, mueve la cola. ¿Está? Ahora, no me imagino un perro triste comiendo, un rinoceronte enojado que en lugar de atacar, vaya a buscar comida. Entonces, ahí empezamos a diferenciarnos como seres vivos y ahí empiezan a actuar las sensaciones, las emociones, los sentimientos y todo aquel aprendizaje del medio ambiente que nos fue condicionando a que comemos, además de que porque tenemos hambre químico. Empezamos a ver la comida también como un componente adictivo. Cuando hablo de adictivo, puede ser adicciones, como las conocemos desde el punto de vista de una alteración psicosomática severa como enfermedad, o bien como una adicción dentro de la composición química del alimento. Ejemplo, el alcohol, el café, el chocolate, las harinas, las azúcares. Entonces ustedes empiecen ya a pensar que ya les estoy dando elementos. Les di elementos orgánicos, les hablé del nacimiento, les hablé del crecimiento, les hablé del ambiente social que empieza a impactar en la persona, en el ser humano, que empieza a asociar y en algunos casos a distorsionar esa sensación de hambre en el centro del hambre y de la saciedad. Ahora, por un momento, yo debería ponerles una placa, pero bueno, todavía técnicamente no soy muy hábil, pero piensen, esto ya me lo han escuchado en el webinar anterior, piensen que vamos a comer. Yo hoy voy a comer, esta noche tengo una comida con un gnocchi y con una carne, con una salsa, ¿está? Ya empieza a jugar el gusto, el olfato, el pensar, ya se empiezan a activar los sentidos, ¿está?
Pero estamos en este momento, seguramente ustedes están en la casa, alguno estará con un café, con un mate, alguno seguirá mi consejo con la merienda, con una aceituna, con un queso, alguno se tentó y agarró el paquete de galletitas a las 3 de la tarde y la está terminando, otro estará con una fruta. Entonces, ese alimento que es procesado luego es absorbido y va a llegar al primer cerebro. Ya saben ustedes que tenemos 2 cerebros. Sí, 2, no 1. El primer cerebro está en el estómago y en el aparato digestivo. Comemos, masticamos, procesamos, absorbemos, aparece el hígado metabolizando y el páncreas, el hígado, les vuelvo a reiterar, es el órgano más importante. Podemos vivir sin riñón, sin pulmón, sin corazón y sin cerebro. Nos conectan una máquina y vivimos igual. No podemos vivir sin hígado. Cuidemos nuestro hígado. Después viene el páncreas, libera una hormona, la insulina. La insulina es un camioncito transportador de glucosa que anda por la sangre y que va al segundo cerebro. Ese cerebro sí es el que todos conocemos y es el que está dentro de la cabeza. Ese cerebro va a tener un centro del hambre y de la saciedad, entre muchas otras cosas, entre muchos otros órganos, entre muchas otras hormonas que van a actuar y nos van a informar. Cuando sube la glucosa, bloquea el centro del hambre, se activa el centro de la saciedad. Cuando baja la glucosa, pasa al revés. Se activa el centro de la saciedad, se bloquea el centro de la saciedad, se activa el centro del hambre. Eso es por los niveles de glucosa circulante en sangre. Y la glucosa no tiene que ver tan solo con el azúcar. La glucosa el organismo lo saca de los hidratos, que son las azúcares, las harinas, los alcoholes, lo saca de las proteínas, lo saca de las grasas. Sé y agradezco y espero la devolución de algunas licenciadas, como es desde Uruguay. Luisa, te agradezco. Gabriela, que está en provincia de Buenos Aires escuchándonos. Entonces, obviamente que bajamos un poquito el nivel de la charla. Este elemento, este alimento que ya ha sido procesado y que ya ha sido metabolizado y que impactó y que me está dando una señal, ahí empiezan a jugar otros elementos. Ahí empieza a jugar las emociones. La vamos a escuchar a la licenciada. Pero tenemos un órgano que es el tejido adiposo, que es donde se guarda, que es la reserva, que las grasas no son malas, son útiles. Lo que pasa, yo dije en la charla anterior, en el webinar anterior, si yo, me estoy excediendo en el tiempo, perdón, si yo tengo 5 kilos, tengo un resfrío, no estoy enfermo. Si tengo 10, 12, 15 kilos, tengo una gripe. Si tengo 25, 30 kilos, tengo una neumonía. Entonces, esa reserva de grasa que pasa a ser una glándula se altera y se va a alterar el centro del hambre y de la saciedad. Para volver al tema, introduzco algo. La dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores que también actúan en el cerebro, que está asociada al placer de comer, pero hay otros placeres como es el acto sexual también, que es placentero, hay otros placeres también, y la dopamina me va a estimular. Cuando yo como, me va a estimular este centro y se llama centro de recompensa. Por eso el comer es placentero. Por eso no tenemos que ver en el comer algo malo. Lo que tenemos que aprender es a diferenciar qué clase de comer o de comida es la que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy calmando? Y ahí, para ir cerrando
entra el hambre emocional, ese hambre que yo les dije que es repentino, que no tiene que ver, que yo ya comí, que yo ya hice mis 4 comidas y sin embargo sigo picoteando y no tomo registro de esto. Ese hambre normalmente lo asocio con culpa porque después me siento mal. Por lo general como alimentos o muy calóricos o carbohidratos y no son de necesidad fisiológica. Los como porque me siento sola, porque me siento aburrida, porque me tenté, porque quiero recompensarme. Dije estrés, dije aburrimiento, dije angustia, porque estoy alegre, entonces me compenso comiendo. ¿Tá? O sea, siempre encuentro en el hambre emocional una excusa para comer. Me fracasan las dietas. ¿Por qué fracasan las dietas? Porque por lo general comemos con el hambre emocional. Si yo hago una dieta porque necesito, porque aprendí en el webinar anterior que no era un problema, que era una enfermedad, y que me tengo que tomar el tiempo que haga falta, y lo planifico y lo hago de a poco y consigo un apoyo profesional, esa dieta no va a fracasar, porque cuando yo coma porque tengo que comer, porque el hambre emocional me va a llevar a comer y está correcto que me compense, aunque esté mal. Lo que voy a hacer es pedirle ayuda a la licenciada Albanese o al psicólogo, psiquiatra que más me guste o que tenga en la cartilla. Porque lo que no voy a poder hacer es calmar el hambre emocional con comida. Nunca lo voy a terminar de calmar porque hay un vacío, hay un agujero. Necesito del apoyo terapéutico. Para ir cerrando, ¿qué cosa intenté? ¿Por qué fracasé? ¿Cuáles fueron los errores más comunes? Esto como repaso, ya no tiene que ver, ya la charla, la parte mía terminó, pero quiero para aquellos que han entrado en este taller y no han estado en la anterior. No se olviden del gasto energético. No se olviden que saltear comidas es el primer error para que aparezca el hambre emocional. Intentar varias dietas, empiezo una, la dejo. No me imagino una neumonía con antibióticos 3 días y porque se me bajó la fiebre lo corto. Eso es lo que hacemos con los tratamientos, con las dietas de moda. Interrumpimos los tratamientos. Entonces me comparo con otras personas. Hago un tratamiento, no veo el resultado rápido, chao, lo abandono. Entonces, repaso para cerrar. Cuarentena y encierro, por favor, estamos viviendo una etapa inédita. Permitamos no estar mal. Recompensemos no, pero juguemos a favor, busquemos un apoyo, veamos de dormir, veamos de hacer un gasto energético. En el webinar anterior yo les di un link de una actividad física, kinésica, cuidada, hay muchas otras. Pero si estamos sedentarios, no nos metamos a hacer cualquier cosa. Yo misma acabo de lesionarme, ¿está? Por querer hacerme la graciosa, como hace 3 meses que estoy haciendo actividad física, me fui a hacerme un poquito más, chao, un desgarro. Entonces, durmamos no menos de 7 horas, tomemos líquidos, tengamos miedo, aceptemos que el miedo, que el susto por la pandemia nos tiene que poner en un estado emocional diferente. Que la falta de constancia, bueno, ya les dije, planifiquen las compras, planifiquen la comida corto, 1 día, 2 días, después vuelvan a empezar. Es lógico, es normal que no tengan seguridad. No se sientan frustrados si su peso no está estabilizado. Antes de darle lugar a la licenciada Albanese, a quien le reitero mi agradecimiento, sueño, gasto energético,
y tomar 1 litro de agua diaria es lo básico para poderse alimentar bien. Gracias y le doy la palabra a la licenciada Albanese. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco esta oportunidad que ustedes tienen de escucharme y le agradezco a la doctora Simán Menem por esta invitación para participar y poder transmitir mi saber hacer en este ámbito. Bueno, vayamos al tema que nos convoca, ¿no? ¿Cómo impacta este encierro, el encierro que estamos atravesando, tanto en nuestra salud mental como corporal? Tenemos que pensar, como decía recién la doctora, que estamos atravesando una experiencia particular, una experiencia excepcional, es algo nuevo, algo inédito, y que estamos en un proceso de aceptación. Esto es atravesar un acontecimiento que todavía no ha llegado a su fin, y que, como se suele decir, es difícil que estos episodios de pandemia puedan plasmarse en la historia, porque normalmente se tiende a reprimir, porque es la dificultad para poder representar esto que está pasando. Como decía una escritora que leí hace poco, no por ser una historia real deja de ser fantástica, ¿no? Porque parece que estamos como en un contexto fantástico realmente. Nos despertamos y tardamos unos segundos en decir, estamos en cuarentena, es la pandemia, el virus, ¿no? También nos pensamos, bueno, ¿en qué día estamos? ¿Es jueves, es sábado, fin de semana, día de semana? O sea, hay que hacer como un acomodamiento cada vez que nos despertamos de ubicarnos nuevamente en esta situación, ¿no? Obviamente de todo esto que está pasando, estamos sacando conclusiones y también las sacaremos mucho más cuando termine, ¿no? Es un tiempo que en lo cotidiano de la vida nos ha llevado a como a emparejar, ¿no? Esta no diferencia entre los días, como ha quedado todo en un mismo plano, todo alisado. Ya no es día de semana, bueno, llega el fin de semana, no. Hay algo importante que me gustaría destacar, y es que la pandemia y la necesidad de quedarnos en casa nos ha impuesto un distanciamiento social, pero nos ha impuesto también un acercamiento familiar y un acercamiento con aquellos con los cuales normalmente convivimos. Esto también trae sus complicaciones, y podemos, digamos, me parece pero muy importante, advertir que tenemos como la posibilidad de tenemos una lupa que nos aumenta detalles y sutilezas que quizá en otros momentos, cuando nosotros íbamos y veníamos en nuestra vida habitual, quizá pasaban desapercibidos, ¿no? Detalles que quizá cuando los advertimos ahora decimos, bueno, siempre estuvieron, ¿no? Hay como un cierto saber, pero bueno, nos manejamos en una vida sin límites aparentes, y ahora estamos con esta barrera implacable del contagio, del posible contagio. O sea que nuestra vida se ha frenado, se ha detenido, estamos viviendo un tiempo monótono, sin pausa, sin corte, ¿no? Sin alternancia ni ritmo. Estamos tomados de esta cuestión del virus, ¿no? Entonces, me parece muy importante poder preguntarnos cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos vinculando. O sea, ¿cómo hacemos o cómo es nuestra manera de hacer de todos los días para comer, para dormir, para estar con los nuestros? Hay cuestiones donde evidentemente esta situación de encierro ha vuelto complicadas las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos. Se me aparece esta situación donde muchas mujeres cuyo marido se jubila y lo tienen ya en su casa, bueno, algo de esto, ¿no? Algo que sabía que, digamos, que genera una puesta en evidencia de esas relaciones, ¿no? Me parece entonces en este punto que tenemos quizá el privilegio de poder tomar esta situación que nos invite, que nos interpela, para poder pensar qué es lo que no funciona, ¿no? Y qué nos hace obstáculo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad antes de que esto se vuelva cotidiano, quizás hasta familiar, ¿no?
pensemos, ¿no? Cuando esto inició, la mayoría quizá de los que trabajábamos, nos fuimos pensando que en 15 días volvíamos y por eso quizá, de haber estado advertidos de esta situación, nos hubiésemos llevado los libros, nos hubiésemos llevado nuestros elementos de trabajo. Yo tengo la mayoría de mis libros en el consultorio, y así muchos de mis colegas. Y quizás nosotros sabíamos de esto, ¿no? O sea, sabíamos porque esto estaba pasando en otros países. No era algo que no estaba en el horizonte. Sin embargo, uno se da cuenta de la importancia que tiene, digamos, y del factor del mecanismo de la negación, ¿no? Que nos servimos de eso como mecanismo de defensa y como cierto recuerdo también. Que eso es un mecanismo de defensa útil, que, bueno, en el extremo obviamente no lo es tanto. Ahora bien, con el correr de los días, bueno, empezamos a organizar nuestro trabajo, a organizarlo en el contexto de hacerlo en un ámbito familiar, ¿no? También ahí es muy importante, digamos, poder organizarnos en ese momento y ahora, ¿no? En los espacios familiares, porque para poder desarrollar determinadas actividades no tienen que estar presentes otras personas, bueno, todas las condiciones de cada tarea y, bueno, nos abocamos a eso, ¿no? También nos abocamos quizá de manera maníaca, como decía la doctora, a ordenar un montón de placares, a hacer un montón de cosas que quizá, ¿no? Era como cierto furor de desmentir lo que estaba pasando. Pero bueno, fue pasando las semanas, los días, las semanas, los meses, ya ordenamos todo, ya lo que no se ordenó no se va a ordenar, y realmente, bueno, empezamos a sentir hartazgo, fastidio, desencanto, irritabilidad, y algo que es muy importante, ¿no? Esto que ya no circulan tantos chistes, tantas memes que saquen el buen humor o que saquen el humor como para poder darnos un respiro y para que nuestro yo de alguna manera se sienta un poco aliviado. Eso ha ido cambiando. O sea que, en definitiva, digamos, nos damos cuenta que el confinamiento y el distanciamiento social han cambiado las reglas del juego. Y el aislamiento y el distanciamiento social y el encierro pone a prueba los recursos con los que cada uno de nosotros contamos. Y es aquí en lo que yo me quiero detener principalmente, porque es el punto donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo, ¿no? Nosotros no podemos modificar si está la cuarentena, la situación viral, o sea, podemos hacer con lo que nosotros tenemos. Ese es nuestro saber hacer. Entonces, tenemos que poder orientarnos en esa dirección, ¿no? Y saber no solamente los recursos con los que cuenta cada sujeto, no solo económicos y laborales, que son totalmente importantes, sino también nuestros recursos, tanto psíquicos como emocionales. De hecho, digamos, encontramos personas que con este aislamiento no están, digamos, no han estado mal, ¿no? Personas que tienen sujetos que tienen una personalidad más fóbica, más precavida, y que el encierro no los pone mal, ni los tiene a disgusto. Están también aquellos sujetos que normalmente postergan el encuentro con la vida, y que en este momento se están sosteniendo en el todavía no de cada cuarentena que se va, digamos, extendiendo, ¿no? Cada 15 días un respiro más. Están los que se arreglan más o menos, están los que están mal, pero lo cierto es que estamos todos impactados y afectados por este acontecimiento que estamos transitando día a día. Ahora bien, este impacto no es sin ansiedad, ¿no? En mayor o menor medida, todos estamos con un grado de ansiedad flotante, ¿sí? Esta ansiedad flotante que hace que quizá uno salga a comprar algo y haya pensado qué cosas tiene que comprar, pero vuelva con la mitad y se olvidó, porque uno sale y está preocupado si se acerca, si la gente, si se contagia, si la salida, que por suerte salió, un montón de situaciones. Ahora bien, la ansiedad es una reacción normal que tiene todo individuo frente a situaciones de estrés o incertidumbre. Ahora bien, en el tema que a nosotros nos compete,
hay, digamos, se advierte algo muy importante, que hay el aspecto, digamos, universalmente aceptado de esta extrema, digamos, directa relación entre el monto de ansiedad y la sobreingesta, sobre todo en pacientes obesos. O sea, pequeños incrementos de ansiedad funcionan como disparadores de una conducta alimentaria en exceso. Ahora bien, los manuales de psiquiatría normalmente nos dicen, digamos, y tienen escrito, que los trastornos de ansiedad generalizada son, digamos, y se deben a la preocupación y a la ansiedad exagerada y excesiva sobre cualquier evento día a día, pero sin un motivo aparente. Ahora bien, el problema es que hoy la ansiedad se ha generalizado, pero por un motivo real, digamos. No solo que se puede haber generalizado en algunos de nosotros más que a otros, pero lo cierto es que hay un motivo real, y lo cierto es que la ansiedad sirve, porque puede prevenirnos. Ahora bien, pasado determinados niveles, ya se torna complicado. Ahora, cuando varios síntomas ansiosos provocan, digamos, angustia o algún grado de deterioro funcional, hay un diagnóstico que se hace de trastorno de ansiedad. Pero recordemos, por supuesto, que este diagnóstico, como todo diagnóstico, tiene una pertinencia y se limita y se da en el marco de la relación de un paciente con un profesional. Ahora bien, me interesa pensar el cuerpo. Pensemos, ¿cuál es la sede de todos nuestros afectos y nuestras emociones? Es nuestro cuerpo, ¿sí? Todos sabemos el impacto que tiene una noticia, una palabra, para bien o para mal. Hay un afecto, hay una turbación que se puede dar en el cuerpo por una palabra. Ahora bien, el cuerpo en el ser humano es algo que se construye. Se construye a partir del nacimiento, antes en realidad, no nacemos con un cuerpo, ¿sí? Es algo que se va armando, es una formación imaginaria. O sea, no es solamente un organismo biológico dado, no es sin él, ¿sí? Pero es una unidad corporal que se va a construir apoyado sobre esa unidad biológica. De este cuerpo uno debe apropiarse. Uno no es un cuerpo, uno tiene un cuerpo. Esto es muy importante, porque quizá podemos pensar, como decía la doctora hace unos minutos, que los animales, sobre todo los animales domésticos, tomados por el mundo humano, de alguna manera ya dejan de lado esto animal que tienen, ¿no? Ahora bien, la relación que el sujeto guarda con la imagen de su cuerpo propio depende de determinadas coordenadas. ¿Qué es lo que el sujeto ve en su cuerpo? Depende de la relación con la imagen de su cuerpo, y no con los pesos y las medidas médicas que pueda obtener. En este punto podemos pensar en las pacientes anoréxicas que, a pesar de estar extremadamente flacas, dicen verse gordas y gordas como una vaca, ¿no? Digo, hay un punto ahí donde la imagen y la imagen corporal, digamos, que tiene el sujeto y la percepción que tiene está totalmente desdibujada. O bien también un paciente que cree haber adelgazado, que siente que adelgaza, y sin embargo la balanza no dice esto. Ahora bien, ¿por qué lo que nos pasa con la comida, ¿no? Digo, ¿por qué podemos pensar por qué hoy por hoy existen este tipo de patología o de trastornos en relación a la comida, ¿no? Porque es algo que cientos de años atrás no pasaba, ¿no? Hay que pensar que uno de los factores importantes es el hecho de que nosotros estamos inmersos en un mundo de consumo, o sea, estamos lanzados al consumo. Estamos empujados a llenar un vacío que es un vacío constitutivo del ser humano. Estamos empujados a gozar y cada vez estamos más alejados de nuestro deseo. Dejamos de ser sujetos para pasar a ser consumidores. Y en este punto pasamos del vacío a la plenitud. Así que podemos ver en esta época, siempre me llama la atención esto, y creo que a más de uno también, ¿no? Cómo, por ejemplo, podemos ver series por plataformas, ¿no? Un capítulo tras otro, cuando años atrás uno debía esperar una semana, ¿no? Había toda una sorpresa, una expectativa, que hoy
se ha diluido, ¿no? Entonces es un capítulo más, sin fin, ¿no? Y entonces podemos pensar, no, algo del objeto de la comida también llega a tener ese estatuto. Y no es, digamos, en este momento justamente estamos en nuestras casas con una heladera de la cual podemos disponer 24 horas, ¿no? Y siempre va a ser un pedacito más, ¿no? Y aún así, lo paradójico es quizá que no nos satisfaga, ¿no? Es importante en este punto, como decía la doctora, servirnos del apoyo profesional, ¿no? Entiendo que si todos, digamos, nos están escuchando en este momento, es porque dentro del saber hacer de ustedes está la apelación a la posibilidad de hacer un tratamiento, ¿no? A la posibilidad de decir, bueno, me sirvo de esto, me sirvo de este saber para poder incorporarlo, ¿no? No es casual también, ¿no? Muchas veces las patologías de la alimentación tienen trastornos en la incorporación de conocimientos, ¿no? Entonces aparecen estas cuestiones donde hay aplazos en materias, no se puede terminar una carrera, ¿no? Es un camino interesante. Bueno, pensemos que entonces esta situación excepcional como estamos atravesando puede, en aquellas personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado, por supuesto, puede agravar. Ahora, pero sin llegar a esa situación, digamos, en pacientes, digamos, que no tienen este tipo de dificultad, también puede llegar a generarnos trastornos porque hay una ansiedad constante frente a la incertidumbre que estamos pasando. Ahora bien, ¿qué pasa? Nos sobrevuela un no constante, un no en este momento, un no que hace difícil, digamos, que además del no para no salir, no contagiarse, ¿no? Difícil quizá en este momento también agregarle un no de la restricción de no comer y de hacer una dieta, ¿no? En este punto me parece importante ir con calma, como decía la doctora, o sea, tratar de no hacer proyectos ideales, ¿no? Pensar en una cosa a la vez, ¿no? Estamos de alguna manera tensionados, ¿no? Me parece que, digamos, podemos, digamos, llegar a aliviarnos un poco, ¿no? De la relación que estamos teniendo social, digamos, si podemos, digamos, encarar y darle curso a este saber hacer. Ahora bien, hay que recordar, ¿no? Que para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria se necesitan una serie de factores, ¿no? Pero bueno, volviendo a los casos en que no se trata de este tema, pero hay algún tipo de dificultad, en este momento se puede observar que hay un aumento del picoteo, o el hecho de estar mucho tiempo, 24 horas pensando en la comida, o quizá incluso en algunos casos llegar incluso a un atracón, ¿no? Bueno, digamos, podemos pensar qué se entiende por tal, ¿no? ¿Qué se entiende por atracón? El atracón es una ingestión en un determinado periodo de tiempo de una cantidad de comida que es claramente excesiva, ¿no? Y además la persona tiene la sensación de pérdida del control, ¿no? Ahora bien, hay que pensar que en los seres humanos, el instinto está totalmente, digamos, está trastocado por estructura, ¿no? Somos seres de lenguaje. Y estamos ya de una manera, digamos, hemos perdido la naturalidad. No somos los seres vivos, no somos los animales. Nuestro ser está de alguna manera ya no regulado por la autoconservación que preserva la vida. Esto hace que una paciente anoréxica pueda llegar a la muerte, ¿no? Como se suele decir, no es que no come, los anoréxicos o las anoréxicas comen nada, ¿no? Preservan ese vacío a tal extremo que pueden hasta pagar con su vida, ¿no? Ahora bien, en este sentido, entonces, la comida es una comida que, a diferencia de lo que sucede en el reino animal, la comida puede rechazarse, devorarse, picotearse, vomitarse, ¿no? Hay toda una retórica en relación a la comida. Pero lo importante que me gustaría destacar es que el deseo alimentario
en el humano decididamente es distinto a la alimentación. ¿Qué es comer para el ser humano entonces? En principio podemos decir que hay dos tipos de satisfacciones en juego. La de la necesidad, ¿no? La del hambre, y la, digamos, satisfacción libidinal. Aquello que le sucede a un sujeto en relación a la comida no es la alteración de la función alimentaria, sino una posición subjetiva. Esta posición subjetiva puede ir desde el rechazo obstinado a la voracidad y el impulso ilimitado. Estas posiciones no tienen absolutamente nada de natural, ¿sí? Para el sujeto humano, la relación con la comida coincide desde siempre con la relación con el otro. El encuentro con la comida es el encuentro con el otro que le ofrece la comida al recién nacido, el otro materno, el otro primordial. Y la comida se convierte así en el primer don que se recibe del otro. La comida, como no es solo el objeto que satisface la necesidad, se convierte así en don, y en tanto don del otro, en señal de amor. La comida, como objeto real, el objeto comida, puede venir entonces a compensar de manera ilusoria la frustración de amor, ¿sí? Puede también venir al lugar de atiborrarse de comida, llenarse de comida para evitar la angustia que puede generar esta frustración, ¿sí? Es una complejidad de la relación del sujeto humano con la comida y la dinámica del acto alimentario. Y este tiene carácter primario y constitutivo de esta relación de la experiencia humana. La comida no se reduce a la satisfacción de la necesidad. Para algunos, les decía, el comer puede venir al lugar de evitar la angustia, ¿sí? Por eso muchas veces ante determinadas situaciones de relación, ante determinados dichos del otro, el paciente pasa al acto directamente y se llena de comida, y hace como un puente directamente, ¿no? Por no enfrentarse, por evitar, ¿sí? Ahora bien, hasta aquí me parece, digamos, importante poder haberles transmitido algunas ideas iniciales, y me parece importante para finalizar, señalar entonces algunas cuestiones que ya fui diciendo, que, digamos, pueden ayudarnos, ¿no? Como es el hecho de, bueno, en principio, por supuesto les agradezco y me parece importantísimo que estén escuchando. Eso habla de un querer hacer, un saber hacer y un querer orientar lo que ustedes están haciendo frente a este tema. En principio me parece muy importante, bueno, poder incorporar, poder instaurar quizá hacer cortes en el día a través de una rutina, ¿sí? Aunque sea mínimamente, mantener los horarios de la comida, mantener mínimamente los horarios de irse a dormir. También pautar actividades placenteras, digamos. Quizá puede ser una oportunidad para hacer algo que quisimos hacer y nunca pudimos, ¿no? Es importante apelar a nuestro saber hacer, a lo que nos funciona siempre, ¿no? A lo que nos sale bien, a lo que no sale, ¿no? Tratar de alguna manera de dejar de lado la cuestión ideal, porque no estamos atravesando una situación ideal, estamos lejos de eso, ¿no? Ahora bien, también es importante mantener el contacto social, ¿sí? En este sentido, las redes, el teléfono, el Zoom, todo lo que sirva para mantenernos en contacto, ¿no? Apelar a la ayuda profesional si no la estamos pasando bien, y aprovechar, digamos, esta situación de pandemia para poder pensar y advertir cómo estamos. Así que bueno, espero que estas palabras les hayan resonado en algún lugar de ustedes, y bueno, esperemos poder pronto poder volver a abrazarnos, a estar con la gente y los seres queridos, y me despido, y bueno, le doy la palabra nuevamente a la doctora Simán Mena. Muchas gracias. Gracias, creo que has sido muy clara y has marcado cómo
nos impacta no tan solo en aquellas personas que tienen un trastorno de la alimentación, sino que tenemos que pensar que estamos en una línea media, diría yo, ¿no? En la cual no necesitamos ser ni hiperobesos, ni ser anoréxicos, y sí aceptarnos angustiados, aceptarnos picoteando, aceptarnos con un atracón, y ver cómo lo podríamos resolver con estos conocimientos que hemos tomado esta tarde. Yo, antes de pedir que nos pongan una placa, quiero hacer un comentario que lo hice en el webinar anterior. Si bien estos talleres sirven y educan, es muy importante dejar algunas cosas en claro. No alcanzan. No alcanza con que uno les haga este comentario. Les vamos a hacer llegar lo que hemos prometido, libros y películas que les vamos a aconsejar que los puedan orientar sobre esta temática. Aquellos que no han tenido el webinar anterior, les vamos a hacer llegar el webinar anterior también. Y les quiero comentar, antes que nos ponga la placa André, que nosotros lanzamos un programa que ya cerró, ya terminó, quedó nada más que el programa Premium, que ahora les voy a explicar de qué consta. Antes de la placa les digo que estoy recibiendo comentarios y estoy recibiendo preguntas. Les pido, por favor, vamos a hacer un webinar que va a ser un webinar abierto, en el cual no vamos a hablar nosotros, sino que vamos a hablar entre todos nosotros. Pero antes que eso suceda, todas las preguntas, todas las inquietudes, recién escuchaba una, me tuve que poner los lentes, respecto a cuando uno tiene muchas ocupaciones o cosas que los distraen. Entonces, todo eso, por favor, mándenos por escrito al mail de webinars. En el curso de la semana no dejamos nada sin contestar. Y cualquier inquietud, si no, se comunican con el mail o con los teléfonos de CESAN, con N, no con M, y ahí también vamos a estar respondiéndoles. Andrés, por favor, la placa. Bueno, el programa Premium consta de una guía y planificación para recuperar el peso durante la cuarentena. ¿Esto qué quiere decir? Que por mes la persona que le interese tenga trastornos de peso o no, porque por ahí lo que queremos es conocernos y saber alimentarnos saludablemente. No necesitamos tener un trastorno de ansiedad ni un problema con la balanza, ni mucho menos. Entonces, enviamos guías que son luego personalizadas, se hace una planificación, esto está hecho por médicos y por nutricionistas que tienen una intervención de 3 veces en el mes. Además, en este mes, los webinars exclusivos, si bien son pagos, son realmente un abono un arancel muy económico, porque queremos que todo el mundo pueda, realmente muy económico, que no es el arancel que está ahí, por supuesto, queremos que todos accedan. Bueno, quien está dentro del programa Premium tiene el acceso a todos los webinars, aunque sean pagos, los tienen incorporados. Esto es por si alguno de ustedes que no haya escuchado el webinar anterior quiere informarse, vuelvo a reiterarle, le hacemos llegar unas guías, las completan, se personaliza, se le da una planificación y después un seguimiento cada 10 días, tanto del médico como de las licenciadas en nutrición. Bueno, con esto finalizo, reitero mi agradecimiento
a André, a Marina, a Juan Cruz, que me han acompañado técnicamente, a la licenciada Albanese, a todos y a cada uno de ustedes que se han tomado su tiempo no para escucharnos, sino para aprender, para conocerse, para quererse, para saber que estamos transitando todos juntos una etapa en común, difícil, diferente, pero bueno, linda, porque estamos en este espacio que lo que buscamos es devolverles en cierta forma parte de nuestro conocimiento. Les agradezco, estoy leyendo los agradecimientos. Yo creo que tanto la licenciada Albanese como yo y quienes me han acompañado somos los que les agradecemos a ustedes. Que tengan unas muy buenas noches, una muy rica y placentera cena y una muy buena semana, y espero encontrarlos a todos próximamente, en 2 o 3 semanas, en nuestro próximo webinar. Gracias y buenas noches.